Hay herramientas que parecen herramientas. Hay otras que descubres como herramientas en momentos de gran necesidad. Esencia, herramientas para la vida. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que van a ver esta edición especial de este podcast Esencia. Como ya les había dicho en algún momento, Esencia es algo poquito pero sustancioso, pero dentro de la idea queremos tener esos espacios especiales donde nosotros decimos, bueno, no solo yo quiero hablar, sino que quiero invitar a alguien más a que cuente su historia, a que cuente cómo una herramienta o cómo una situación de la vida se convierte en una herramienta especial para la vida de esta persona. Y hoy quiero presentarles a Linda García, que está con nosotros, y ella nos va a contar su testimonio, que ha sido una herramienta de vida para que ella pueda ser una persona diferente, una persona llena de Dios, una persona que sirve a Dios en su iglesia, en su congregación. Y sin más, les dejo. Linda, bienvenida, muchas gracias. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio poder estar aquí acompañándote en este podcast. Muchísimas gracias de verdad, y a todos los que lo están viendo, a todos los que lo están escuchando. Hay un propósito de Dios en que usted pueda estar escuchando esta serie, y de verdad que la palabra espero que va a ser sembrada en su corazón y que dé muchísimo fruto. Amén, así es. Linda, quise escribirte porque vi un posteo muy significativo en tus redes sociales y una imagen, una fotografía que evidencia mucho esa transformación, y muchos jóvenes tal vez están pasando por una situación igual. Entonces me gustaría como que nos cuentes esa situación. Sí, yo pasé años muy grises en mi adolescencia, la verdad. Creo que todo empezó como desde mi niñez, a pesar de que crecí en un hogar evangélico, ¿verdad? Íbamos a la misma iglesia y todo. Era muy diferente como la relación que yo veía con Dios en la iglesia y luego lo que yo veía en mi casa, ¿verdad? A pesar de que amo a mis papás y el mejor regalo que me pudieron dar ellos fue presentarme a Jesús, pues obviamente su relación de matrimonio y todo esto nos afectó muchísimo, ¿verdad? A mi hermano y a mí, y pues era como un hogar en el que yo no quería estar. Yo me acuerdo que cuando ya me daban permiso de salir, yo me iba todo el día con tal de no estar en mi casa, con tal de no escuchar más peleas y cosas, ¿verdad? Porque siempre yo quedaba como en el medio de todo, ¿verdad? Y todos eran como Meli, porque mi familia me dice Meli, ¿verdad? Meli, venga acá, ¿verdad? Y para mí eso me cargaba muchísimo, porque obviamente uno como hijo quiere ver a la familia bien, y fueron años donde yo me sentía como que no tenía a nadie en quien confiar. Empecé a sentirme sola, empecé a sentirme muy triste. Era como cuando usted se siente mal, no tiene a nadie a quien contarle, entonces usted empieza a cargar y a cargar y a cargar esas cosas, ¿verdad? Y ya luego más adolescente, conozco esta moda emo, ¿verdad? Y me parecía súper llamativa. Me empiezo a identificar con estas personas porque veo que ellos siempre se sienten tristes, siempre se sienten solos, y yo decía, yo me siento así. O sea, yo siempre me siento así. Yo me acuerdo ir al colegio y todos los días ir pensando si voy a la pista y me le tiro a un carro, ¿verdad? Y si cruzo la calle y mejor me quedo ahí y espero, ¿verdad? Que un bus pase y me lleve, ¿verdad? Y eran pensamientos muy de muerte, eran pensamientos que yo siempre fui muy alegre y todavía lo soy, es algo que me caracteriza, pero en ese momento era una tristeza tan fuerte, Andrés, una depresión que era muy difícil para mí, y al ser usted adolescente, usted necesita mucha guía, mucha compañía, y yo no recibía eso de nadie. Yo me acuerdo de hacer muchísimas cosas con tal de llamar la atención de mis papás y no recibirla.
O sea, hacer cosas peligrosas, hacer cosas sin sentido, ¿verdad? Ya luego un poco más adentrada en mis 15, 16, empezar en vicios, refugiarme en relaciones sin sentido por andar buscando aprobación, por andar buscando amor, ¿verdad? Y cosas que no me llenaban, ¿verdad? Dios es demasiado misericordioso, Dios es el mejor padre que existe. Y él fue en busca de mí, porque yo me acuerdo de decir, yo no quiero volver a la iglesia, yo crecí en una iglesia y yo ya sé cómo es, ¿verdad? Yo me sentía tan santa, a pesar de todo, yo decía, yo no soy mala persona, si yo me muero, yo me voy para el cielo, ¿verdad? Toda pecadora yo, pero yo tenía un concepto súper alto de mí, yo decía, no, yo no ocupo ir a la iglesia, ¿verdad? Pero los años siguen pasando y yo sigo empeorándome, ¿verdad? Cada vez probando más cosas, cada vez haciendo más cosas y yo creo que algo que definió mucho mi vida, mi adolescencia, fueron las palabras que no me dijeron, ¿verdad? Que yo todo el tiempo quise escuchar, una felicitación, un estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Porque yo fui muy buena estudiante siempre, ¿verdad? Sin embargo, siempre me quedé esperando como que me dijeran, qué bueno, ¿verdad? Entonces ya después me charralé, ya son los 70 y notas bajas, ¿verdad? Porque ya yo dije, no es sacándome las notas buenas ni siendo la hija modelo, así no voy a obtener nada, entonces ahora voy a probar con todo lo malo, ¿verdad? Y o sea, Dios realmente me ama y me tiene en sus planes y creo que a cada uno de los que está escuchando esto, Dios los tiene en sus planes porque aunque uno sienta que uno no necesita de Él, aunque uno sienta que ya no hay remedio en la vida de uno, porque ya uno lo probó todo, porque ya uno lo conoció todo, Dios siempre tiene un mejor camino. Y yo me acuerdo estar un 15 de septiembre borracha, pero totalmente inconsciente, tirada en uno de los jardines de Fray Janes. Literalmente me desmayé y quedé ahí, ¿verdad? Y yo ese mes yo le había dicho a Dios, yo quiero volver a la iglesia, pero yo quiero volver específicamente a una iglesia que hay en Alajuela. Yo no conocía esa iglesia, no conocía a nadie que iba ahí ni nada. Yo solo sabía que había una iglesia que era de un pastor ahí, ¿verdad? Chinito. Y yo dije, esa es la iglesia a la que yo iría en algún momento si decido volver, ¿verdad? Y era como una conversación así con Dios, ¿verdad? Y le dije como, si yo algún día vuelvo, que sea esa iglesia. Pues yo estaba ahí desmayada, Andrés, y cuando abrí los ojos, el grupo de jóvenes de esa iglesia me encontró y me estaba cuidando. Y me empezaron a preguntar, ¿verdad? Y yo todavía estaba borracha, ¿verdad? Y me preguntan que cómo me llamo, que por qué estoy así, ¿verdad? Y todo, y yo les pregunto que quiénes son ellos y ya se presentan y ellos no me creyeron, ¿verdad? Pero para mí fue muy gracioso porque yo, aunque yo estaba borracha, yo dije, Dios me está buscando porque me mandó a estas personas y ese es el trato que yo hice con él, ¿verdad? Y ellos como, ay, esta muchacha está loca, ¿verdad? Pero yo sabía que Dios andaba detrás mío y aún así no quise ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, lo intenté como 2 veces, pero igual, uno como adolescente llega a la iglesia, ¿verdad? Y más como mujer, usted llega y ve cómo están todos vestidos, ¿verdad? Y tal vez uno ahí todo humilde, no tenía ropas iguales y todo, y entonces yo me sentí mal porque dije, yo creo que yo no encajo aquí, porque aquí viene gente que tiene más plata que yo y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, al final no seguí yendo, pero en mi último año de colegio, cuando ya tenía 17, la estaba pasando súper mal, súper mal. Me acuerdo que había muchos problemas en mi casa, que, bueno, estaban pasando demasiadas cosas, ¿verdad? Mis papás ya estaban en proceso de divorcio y todo, y en ese momento yo fumaba mucho y era como que yo me sentía que pertenecía a algo, ¿verdad? Cuando estaba en vicios, porque tenía una persona ahí que era muy cercana a mí, que siempre estaba invitada a fiestas de colegios todos pipis, ¿verdad? Privados y todo, y entonces andar metida en eso me daba acceso a ese mundo, ¿verdad? Entonces yo me sentía como importante, como que ya pertenecía a algo y todo. Entonces eran muchas luchas dentro de mí porque yo sabía que estaba mal, pero al mismo tiempo ya era una adicta, o sea, a mí ya me daba ansiedad no poder fumar y todo eso. Y me acuerdo que estaba súper mal, yo otra vez toda deprimida, porque la depresión fue una constante en toda mi adolescencia y un muchacho del colegio que yo ni conocía me escribió por Facebook y me preguntó, ¿cómo estás?
Y ese ¿cómo estás? Fue como que yo vacié todo lo que sentía, ahora yo estoy mal, y empecé a contarle cómo me sentía, y me acuerdo que él me dijo, wow, creo que lo mejor que puedo decirle es, vamos conmigo a la iglesia, ¿verdad? Y yo, ay, ¿a cuál iglesia va usted? Y cuando me dice, ay, yo voy a la iglesia del Chino, y yo, Dios, Dios, usted anda detrás mío, ¿verdad? O sea, eso fue como 2 años y medio después del incidente en Fraijanes, y yo dije, no me voy a resistir ya, yo voy a ir, porque la verdad es que en estos momentos de mi vida ya estoy abierta a lo que sea. Y me acuerdo que fui y yo estaba sorprendida, pero sorprendida. Yo veía a jóvenes levantando las manos, yo veía a todo mundo adorando a Dios con libertad, haciendo tantas cosas que yo incluso como creyente decía, qué vergüenza, y ellos lo hacían con tanta libertad, con tanta devoción, y se sentía una presencia de Dios tan fuerte que a mí eso me impactó, y yo dije, ¿qué hay en esta iglesia? Por Dios, o sea, desde el momento que yo llegué, yo sentí la presencia de Dios, ¿verdad? Y uno como hijo de Dios que ha sido marcado, que ha sido apartado por Dios, uno puede huir a China si uno quiere, ¿verdad? Pero uno siempre tiene esa de la presencia de Dios sobre uno siempre como que queda, no sé, uno lo puede sentir, ¿verdad? Y para mí ese culto fue como que yo dije, wow. Y a partir de ahí yo empiezo mi proceso de querer dejar mi viejo yo y querer convertirme en una cristiana de verdad, una verdadera hija de Dios. Y fue duro, muchas caídas, ¿verdad? El lunes me iba a fumar y el martes me iba a la iglesia. Y en ese plan, ¿verdad? Intentaba como dejarlo, pero al mismo tiempo no podía porque lo estaba haciendo en mis fuerzas, no estaba siendo totalmente honesta con Dios ni radical en las cosas que tenía que cortar de mi vida. Hasta que me invitan, hace muchos años, ¿verdad? Me habían invitado cuando pasó lo de Fraijanes y yo intenté ir, me invitaron a ir a un retiro, ¿verdad? Y yo, ay, pero es que yo no tengo la plata, ¿verdad? Y no sé qué. Y me acuerdo que yo ya tenía como 2 meses yendo a la iglesia, ¿verdad? Y yo pasé al frente y una muchacha que ni me conocía oró por mí y me dio una palabra súper fuerte. Eso fue como un martes, ¿verdad? Y el retiro se iba el viernes. Y ella me dio una palabra súper fuerte y me dijo, usted tiene que ir. O sea, Dios va a hacer algo en usted y eso es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios, ¿verdad? Yo le había estado pidiendo a Dios que me cambiara. Yo le había dicho, Dios, yo quiero cambiar, yo quiero ser lo que usted espera de mí, pero yo no puedo, véame. O sea, vea lo que hice ayer y hoy estoy aquí y ya yo no sé cómo hacerlo, ayúdeme. Y entonces cuando ella llega y ora por mí, yo dije, Dios quiere que yo vaya, porque ahí Él va a hacer algo, yo no sé qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero yo estaba con tanta expectativa, pero yo era estudiante y en mi familia, pues, los ingresos no eran así como para decirme, ay, sí, querés tener, ¿verdad? O sea, yo iba al colegio porque tenía una beca y sin la beca no hubiera podido ir, ¿verdad? Entonces, yo bajaba todos los días caminando del colegio, viendo el piso, buscando a ver si había alguna moneda, algún billete, lo que fuera que yo me pudiera encontrar para poder recoger el dinero que necesitaba. Me acuerdo que le pedí plata a mis tíos, a mi abuela, a todo mundo. Yo le decía, por favor, yo se lo voy a pagar, es que yo necesito ir, ¿verdad? Y al final, me acuerdo que me faltaban como 10,000 colones para ir, ¿verdad? Y ese día era viernes y yo andaba como triste, ¿verdad? O sea, me acuerdo que el jueves yo había orado y lloré y lloré y lloré, ¿verdad? Y le dije, Dios, en lo humano yo lloro porque no tengo el dinero para ir, pero en mi espíritu yo estoy convencida que usted me va a dar ese dinero, ¿verdad? Yo le dije, perdón si lloro porque no quiero que piense que mi fe está flaqueando. Yo sé que usted va a hacer un milagro, ¿verdad? Aunque mañana sea el retiro. Y yo me acuerdo que el amigo que me invitó a la iglesia me encontró ahí como en la entrada del colegio y me dijo, él me decía gringa, ¿verdad? Porque yo estaba estudiando inglés. Entonces me dijo, gringa, que consiguió la plata para ir, ¿verdad? Y yo, no, yo no, me faltan 10,000, ¿verdad? Y entonces me dijo como, no, téngale fe a Dios, ¿verdad? Y el retiro era como, se iban a las 5 de la tarde y eso me lo dijo como a las 10 de la mañana y yo, bueno, día, y hay que creer hasta el último momento, ¿verdad? Y ese día salí temprano y en lo que iba bajando, el que era mi líder del grupo al que yo estaba yendo me puso un mensaje, me preguntó cómo estaba y me dijo, ¿cómo estamos para el retiro de hoy? Y yo,
Yo es que me faltan 10,000 colones, ¿verdad? Pero ya intenté por todos los medios, por todas las personas y definitivamente no lo logré. Y entonces él me dijo, usted llegue hoy con su maleta porque Dios la va a transformar en estos 3 días. Y yo bajé llorando, ¿verdad? Tras de todo me monto en el bus y ahí en ese bus iba una señora de la iglesia también. Y la señora en el bus se puso a orar por mí, y yo llorando, ¿verdad? Desde Alajuela hasta el Roble. Yo decía, Dios, ni siquiera he llegado y ya no puedo dejar de llorar. O sea, ¿qué va a hacer usted conmigo, Andrés? Y no hacérsela muy grande. O sea, yo no le puedo explicar todo lo que Dios hizo en mi vida. Yo me había expuesto a tantas realidades, a tantas cosas que en ese momento yo era muy mal pensada, era muy mal hablada. O sea, yo comparo mi vocabulario de esa época con un basurero, porque era súper mal hablada. Yo me acuerdo de ir al grupo, ¿verdad? Y salíamos y todos hacían alguna broma y a mí a veces se me salía alguna mala palabra, ¿verdad? Y todos me volvían a ver como, hey, nosotros no hablamos así, ¿verdad? Y yo, sí es cierto, ¿verdad? Y yo, sí es cierto, sí es cierto. A mí como que esa presión me da vergüenza y yo decía, tengo que dejar de hablar así, ¿verdad? Y en esos 3 días fue como si Dios me hubiera hecho un reset y hubiera quedado en blanco. Yo siempre tenía pesadillas cuando dormía, ¿verdad? No sé, siempre soñaba cosas raras, ¿verdad? Y como que me perseguían en sueños y cosas así. Y me acuerdo que el día que yo volví, yo pude dormir con una paz, con una tranquilidad que yo decía, wow, me siento como durmiendo en un algodoncito, ¿verdad? Y eso solo lo pudo hacer Dios. Yo estoy segura de que si no hubiera sido así, Dios lo hubiera hecho de alguna otra manera, pero Él tiene un trato tan especial, unas cuerdas de amor y de dolor, ¿verdad? Con las que Él lo atrae a uno para que ya uno se deje de resistir. Y fue tan lindo, ¿verdad? Pero obviamente ese es solo el inicio de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo nunca voy a olvidar eso fue en 2011 y a partir de ese momento yo tenía 17 y yo me acuerdo que yo ese año cumplí 18 y yo le hice una promesa a Dios y yo le dije, Dios, yo le voy a dar a usted mis mejores años, o sea, toda mi vida, pero mis mejores años no los voy a desperdiciar más en vicios, no los voy a desperdiciar más en hombres, en nada de lo que no aprovecha, yo me voy a dedicar a usted. Andrés, y Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan bueno, yo me veo donde estoy ahora, ¿verdad? Ya una mujer profesional, casada, con casa propia, tantas cosas materiales y espirituales que Dios me ha entregado a lo que yo nunca hubiera podido aspirar por de donde yo vengo, ¿verdad? El lugar todo humilde, ¿verdad? Rola de la Alajuela. Y yo digo, Dios ha sido demasiado bueno y su fidelidad, su amor, su trato conmigo, ¿verdad? O sea, yo no soy la de antes. Yo antes siempre estaba triste, siempre estaba enojada, siempre amargada por algo, ¿verdad? Y yo veo ahora y yo digo, wow, Dios es demasiado bueno, o sea, y si Dios lo hizo conmigo, que yo era tan dura, estoy segura de que Dios lo puede hacer con cualquiera de los que ya se cansaron, de los que ya dijeron, ya no hay nada más que hacer, ya no quiero nada más con Dios, ya lo intenté en una iglesia, lo intenté en otra, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y era en el tiempo de Dios, ese momento en el que Él iba a tratar conmigo, y estoy segura que cada uno de los que está escuchando, Dios tiene un tiempo también para volver ese corazón de piedra en un corazón de carne. Amén, Meli, así es un gran testimonio porque creo que hay muchos jóvenes que están pasando por esa situación, jóvenes que se sienten solos, pero que no ven a Dios como una opción, porque ellos dicen, no, yo estoy bien, yo no me quiero meter ahí a hacer lo que hacen en esas iglesias. Y yo creo que algo muy importante de lo que hablabas, y una vez lo escuché a un amigo decir, el cero de mis padres no es el mismo cero mío, porque el cero de mis papás está aquí, digamos, pero el cero mío está más arriba. Vos hablabas en algún momento de que vos conociste a Dios por medio de tus papás. Tal vez ellos tuvieron problemas en el matrimonio, pero lo que me sorprende es cómo alguien puede tomar decisiones tan apegadas a Dios o tan sabias como para no escudarse en que no, es que a mí lo que me dieron fue una familia difícil, un matrimonio muy complicado, y eso fue lo que yo repliqué, sino que es todo lo contrario. Cuando Dios llega y restaura tu vida, igual me pasó a mí en un encuentro de jóvenes,
fue cuando yo solté el Dios de mis padres y agarré el Dios mío, porque ahí fue donde yo empecé a decir, es que ahora sí yo siento que necesito este amor, necesito ir a encontrarme a solas con Él y que Él me pegue una revolcada y que yo llore y que yo entienda que el sacrificio en la cruz fue por mí, no fue por mis papás. Ahí yo decidí soltar al Dios de mis padres y creo que eso fue lo que pasó contigo. Sé que estás casada, que tenés una familia, como vos decís, como le decían a Jesús, qué bueno puede salir de ese lugar. Pues Dios toma lo que el hombre desecha, Él lo toma y hace cosas que nadie se imagina, ¿verdad? Yo siempre que leo ese versículo, yo digo, qué bueno puede salir del roble. Pero no importa de dónde uno venga, no importa las raíces o cómo ha sido su familia. Algo que hicimos mi esposo y yo cuando nos casamos fue orar, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, ambos venimos de familias rotas, familias que no te han tenido a ti 100% en el centro, pero a partir de nosotros se escribe una nueva historia, ¿verdad? Ya no la historia de todos los que venimos arrastrando, sino algo que va a permanecer, algo que va a marcar a otros matrimonios, que va a marcar a otras personas, ¿verdad? Y es una bendición, Andrés, porque, o sea, Dios tiene una persona también especial, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? Y yo ahora pienso y digo, ¿dónde estaría yo? O sea, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tomado la decisión de seguir a Jesús? O sea, seguramente no tendría nada de lo que tengo, seguramente serían cosas que no me estarían haciendo sentir satisfecha, ni siquiera, ¿verdad? Pero Dios es demasiado bueno y Él tiene planes de bien, Dios tiene planes de bendición, planes que uno ni siquiera se imagina. Uno piensa que este es el camino para mi vida, ¿verdad? Yo jamás me vi predicando de Jesús, ni hablando de Él, ni nada, pero Dios me tenía en sus planes, ¿verdad? Y Él así lo dispuso. Y qué lindo eso que usted dice de encontrarse con Jesús a solas y todo, ¿verdad? Porque una de los mayores deseos que yo tenía cuando volví de ese encuentro era pasar tiempo a solas con Jesús, conocerlo más, ¿verdad? Porque había probado un poquito de Él en esos 3 días. Me sentía perdonada, me sentía libre, me sentía amada, ¿verdad? Algo que toda mi infancia y adolescencia busqué, sentirme amada, sentirme aprobada y en su presencia encontré todo eso. No tuve que intentar parecerme a nadie más, no tuve que seguir una moda, no tuve que hacer cosas para que la gente me aprobara solo por ser yo, solo por ser su hija. Él me amó y me aceptó como era, ¿verdad? Y para mí era muy difícil aceptar eso. Me acuerdo intentar en una de todas las prédicas que nos dieron, ¿verdad? Pusieron un espejo y me tenía que ver al espejo, ¿verdad? Y entender que lo que estaba ahí era lo que Dios amaba, ¿verdad? Y yo no lo podía aceptar. Y yo lo intentaba, y yo decía, ¿cómo me va a amar Dios a mí, ¿verdad? Con todo lo que yo he hecho, pero el perdón de Dios es más grande que el peso de todos nuestros pecados y ese amor de papá perfecto, que no ama como los humanos, ¿verdad? Que amamos, si Andrés me hizo algo bueno a mí, entonces yo lo voy a querer y voy a ser buena con él, pero si vos me fallaste una vez, ya nunca más la perdiste conmigo. Entender que Dios no funciona así, ¿verdad? Entender que yo le puedo fallar a Él muchas veces en lo mismo, pero Él me sigue amando, me sigue extendiendo una gracia nueva, una misericordia nueva todas las mañanas. Era muy difícil de aceptar para mí, ¿verdad? Porque tal vez para alguien que nunca había sido consciente de Dios, sí, Dios me ama, pero uno que ya lo conocía, ¿verdad? Era como, ¿cómo me va a perdonar, verdad? Y Él lo hizo y lo sigue haciendo, porque no es que ya uno se arrepintió y todo, y ya nunca más le falló a Dios, ¿verdad? Dios sigue tratando con uno, como dice ese versículo, ¿verdad? Hasta que la obra sea perfeccionada, ¿verdad? Él inició la buena obra y la va a perfeccionar. Entonces es demasiado lindo ver todo lo que Él inició y lo que Él continúa haciendo en mi vida. Y yo sé que aún estoy en proceso de llegar a ser lo que Él tiene para mí, ¿verdad? Orando, Dios me ha dado muchísimos sueños y visiones y he visto cosas, ¿verdad? Inclusive llegando de ese encuentro, Dios me dio un llamado misionero, o sea, yo jamás me hubiera imaginado eso, ¿verdad? A los 17 años, soñando con una nación y todo, y es muy vacilón.
yo aprendí a hablar portugués porque en uno de esos sueños Dios me mostró Brasil, ¿verdad? Yo no conocía nada de Brasil, ni dónde era, ni nada, y tuve una visión demasiado real, demasiado fuerte, y yo dije, wow, si Dios me está llamando, yo tengo que hablar el idioma que hablan ahí. O sea, aprendí a hablar portugués y pues ya lo hablo súper bien, gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí estoy, yo digo, no sé los tiempos de Dios, no sé en qué momento lo va a hacer, pero bueno, voy a estar lista para cuando Él me quiera llamar a seguir con su obra. Amén, así es, Meli. Y para ir cerrando, a mí me gustaría que le des un consejo a esos papás, porque tal vez ya hemos escuchado mucho la parte de lo que necesita saber la juventud o de la situación que pasaste y cómo la abordaste por medio del conocimiento de Dios, de acercarte a Él. ¿Qué le podés decir vos a un papá o una mamá que dice, yo tengo un hijo que no quiere nada con Dios, que está envuelto en vicios, que está en otra sintonía totalmente? ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a esos padres? La oración es el arma más poderosa que nos pudo haber dejado Dios. La oración llega a los lugares donde usted y yo no podemos llegar. Yo no puedo obligar a una persona a la fuerza a que ame lo que yo amo, a que quiera hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Tal vez de niño el papá sí puede influir en su hijo, ¿verdad? Porque está pequeño y le dice, vamos, y el niño va a ir y todo, pero cuando ya es adolescente, en cierto modo ya toma sus decisiones, ¿verdad? Ya tiene sus gustos, sus preferencias y yo creo que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Aunque el papá le diga, vamos a la iglesia y no sé qué, el hijo siempre va a estar viendo lo que el papá hace, ¿verdad? Y eso era lo que me pasaba a mí. Yo veía lo que me decían y veía cómo se comportaba y yo decía, aquí como que no hace match, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Entonces yo decía, no quiero eso, porque si al final voy a terminar siendo así, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué gasto mi domingo? ¿Para qué gasto mi sábado, mis días entre semana, verdad? Entonces yo creo que uno es orar, no cansarse de orar, de verdad, porque el enemigo lo quiere desanimar a uno para que uno diga, ay, ya nunca va a cambiar, ay, nunca va a pasar nada, ¿verdad? Pero es que Dios tiene sus tiempos con cada uno, no es cuando yo quiero, es a su manera, ¿verdad? A mí me tomó 17 años finalmente rendirme y decir, aquí estoy, Señor. Hay gente que la ha tomado más, hay gente que no, que toda su vida ha amado a Dios y le ha servido intensamente y son tiempos distintos. Entonces yo pienso que papá y mamá no se cansen nunca de orar por sus hijos, de bendecirlas. Las palabras que ustedes lanzan hacia ellos tienen muchísimo poder, así que lancen palabras de victoria, de bendición. Siempre declaren, no, Señor, mi casa y yo te serviremos. No, Señor, tu palabra dice que, o sea, yo y mi casa seremos salvos en el nombre de Jesús, y empezar a declarar palabras de fe, ¿verdad? La fe es llamar las cosas que no son como si fueran, y si yo estoy viendo que algo no es, yo empiezo a declarar que eso es en el nombre de Jesús, hasta que esa palabra en algún momento le cae la peseta al hijo. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá nunca dejó de orar por mí, ¿verdad? Tal vez no era tan presente ella, tal vez no estaba ahí emocionalmente apoyándome, pero siempre fue una mujer de oración, ¿verdad? Y esas palabras, ¡ay!, arrastran, ¿verdad? Entonces, definitivamente orar y darles el ejemplo, mostrarles de verdad lo que es el amor de Jesús, cómo Él nos ama, y darle tiempo, ¿verdad? Son procesos, todos tenemos que vivir, a veces necesitamos ciertas caídas, a veces necesitamos ciertos momentos solos, ¿verdad? Para apreciar lo que, como el hijo pródigo, para apreciar lo que había en casa de mi padre y decir, mira, yo aquí no estoy donde yo debería estar, allá estaría mejor. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Meli. Definitivamente eso que decís, el ejemplo arrasa. Y eso, la Biblia habla de la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos de fe, de creer, esperanza contra esperanza. Y cuando hablamos de las obras, hablamos de esas situaciones en las que los hijos ven a los papás y dicen, es que yo vi a mi papá siempre orando por mí, yo vi a mi papá siempre siendo luz en la oscuridad. Yo vi a mi papá siempre que no solo iba el domingo a la iglesia, sino que se comportaba como un cristiano de lunes a sábado también. Y eso es muy importante, creo que para todos los que necesitamos
aprender siempre más de Dios. Yo escuché una vez a alguien que decía que nosotros, la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, pero perfectos nunca vamos a ser. Entonces yo decía, ¿cuál es el chiste? Aquí tiene que haber un truco, y el truco es seguir creciendo hasta donde podamos, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ya yo llegué a la estatura del varón perfecto, ahora sí yo me siento más que alguien. No, el secreto está en siempre avanzar, siempre perseverar, y nunca decir, yo hasta aquí ya me dediqué a conocer a Dios y esto es lo que, hasta aquí llego. Entonces, Meli, muchas gracias por el tiempo, gracias por apartar este espacio. Yo le pido a Dios que sea un espacio donde despierte muchos corazones. Yo creo que las redes sociales y las calles y todo lado se tienen que llenar de esto, de testimonios, de ver cómo Dios cambia a las personas, porque nosotros somos ese sembrador que tira semilla y tira semilla, y muchas personas a mí me han dicho, vieras qué raro, yo pasé orando por mi hijo toda la vida, le decía que fuéramos a la iglesia, siempre me dijo que yo estaba loca, que era una pandereta, pues resulta que ahora tiene un compañero en el trabajo que le habla de Dios, y el hombre ahora sí le puso cuidado y ahora sí decide ir a la iglesia. Entonces ahí es donde yo digo, bendito Dios, porque cuando la voluntad de Dios se cruza con la voluntad del hombre, pero solo Dios controla esas cosas, nosotros no las controlamos. Uno plantó la semilla, el otro la regó y Dios dio el crecimiento. Es todo en su tiempo, de verdad. Andrés, muchísimas gracias por invitarme. Espero que mi vida, mi testimonio, ¿verdad? Así resumido, pueda ser de mucha inspiración para ustedes, y usted que nos está viendo, sepa que Dios tiene planes de bien para usted, que Él no ha terminado la obra que Él inició en ti, que Él no ha desistido de ti por más errores, por más lejos que te sientas. Los brazos del Padre siguen totalmente abiertos y llenos de gracia y llenos de misericordia. No es ese Padre que te va a juzgar, no es ese Padre que te va a decir, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? No, es un Padre que no te va a preguntar, simplemente te va a amar, aún en los momentos en los que ni tú te ames, aún en los momentos donde tú mismo te rechaces, Él no te va a rechazar. Su palabra dice que Él en la cruz cargó todo ese rechazo, cargó todo ese odio, toda esa soledad, toda esa tristeza. Así que si te has sentido así últimamente, yo quiero decirte que hay salvación, hay esperanza para ti. El futuro sigue siendo un futuro lleno de vida, un futuro mejor, un futuro donde nos esperan cosas buenas. El enemigo nos quiere atemorizar y nos quiere meter dudas sobre por qué estamos aquí, yo no sirvo para nada, yo estoy solo, pero definitivamente es para apartar nuestra mirada de las cosas tan lindas y tan buenas que ya Dios preparó para nosotros. Así que no tenga temor en acercarse a su iglesia local, no tenga temor en contarle a ese amigo, a esa persona que conoce de Dios cómo usted se siente, porque estoy segura que Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón desde hace tiempo, y este mensaje es esa señal que usted necesitaba para volver otra vez a donde papá. Amén, muchísimas gracias, Meli. Y así es, muchas bendiciones, nos despedimos y espero que sigamos en contacto. Dios me los bendiga. Me los bendiga. Chao. Hay herramientas que parecen herramientas. Hay otras que descubres como herramientas en momentos de gran necesidad. Esencia, herramientas para la vida.